preparamos una webinar respecto al fenómeno de las normas internacionales de interpretación financiera. Y vamos a tener un hilo conductor de lo que va a ser un curso que vamos a dictar en la escuela, en donde básicamente lo que vamos a hacer es abordar algunos de las principales normas internacionales de contabilidad. Vamos entonces a comenzar con que el porqué de las normas de interpretación financiera. Enfoquémonos primero, más allá de lo que puede ser la reglamentación, en quiénes son los usuarios de la información de las empresas. Si nosotros tenemos a la empresa como centro de un sistema de información, encontraremos dentro de la empresa, en la empresa en sí mismo, lo que se denominan los usuarios internos de la información, aquellos que están dedicados a la toma de decisiones y que tienen que ver con la gestión interna, que muchas veces esa información es elaborada de forma tal en función de las características y los requerimientos puntuales del usuario, por lo cual un usuario te puede pedir determinada información con determinadas características y otro usuario te lo puede pedir con otras. Siempre recuerdo una de mis primeras experiencias profesionales, que fue trabajar en una empresa dedicada al fenómeno de la cerveza, en donde el gerente comercial me solicitó información de la estadística de ventas y la temperatura del país. Luego de hacer ese trabajo, obviamente encontramos una relación directa entre ventas y temperatura que aumentaba el consumo. Entonces allí estamos, en ese caso estuve recogiendo información contable e información extracontable, como puede ser la temperatura de un país, para tomar una decisión. ¿Qué decisión era? Bueno, en el plan de marketing lo que se iba a intentar hacer era utilizar los fondos para romper esa safralidad. Entonces, la parte del usuario interno es muy variada y dependerá de cómo se presenta la información que se recoge de la contabilidad, de los sistemas contables, y dependerá de cada uno de los usuarios. Pero en el exterior, saliendo al exterior de la empresa, tenemos a otros usuarios de la información, nuestros proveedores, que en definitiva cuando nos están vendiendo nos están dando una línea de crédito, el sistema financiero, que puede ser proveedor de fondos para llevar adelante inversiones o líneas de crédito, el Estado, que en muchos casos es un socio de la empresa, en cuanto a que generalmente en lo que son las empresas capitalistas van en función del resultado de la empresa a través de distintas formas de impuestos a la renta, etcétera, etcétera. Entonces recogen de la información financiera de la empresa para calcular los impuestos de la renta, y el tema de los inversionistas. Inversionistas que son aquellos que participan en la modalidad de propietario de la empresa y que han tenido un rol significativo y bastante cambiado en lo que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque los inversionistas aparecen cuando se rompe la relación propietario-empresario en la mitad del siglo XIX, en donde todos los propietarios eran dueños de la empresa, pero aparecen el inversionista como un tercero propietario de la empresa, en donde no se dedicaba a la gestión de la empresa, sino que participaba por fuera de ella, y que por ende requería determinada información de la evolución de la empresa. Otro elemento que aparece es la evolución de la tecnología, la globalización ocurrida. Puse los últimos 50 años, pero esta evolución viene siendo significativa, quizás en los últimos 20, significativamente grande. La globalización ha sido un tsunami, la tecnología tiene saltos importantísimos, y esa tecnología llega también a los sistemas bancarios, donde hoy se permite transferir fondos de un país a otro desde y hacia cualquier parte del mundo en milésimas de segundo. De hecho,
Hoy existen transacciones entre fronteras con una libertad en donde el capital está moviéndose constantemente. De hecho, inclusive hay operaciones que son que se van dando en función de dónde está el sol en la Tierra, ¿no? Lo que se llama overnight, es decir, tratar de que el dinero ni siquiera en la noche, en un momento, pueda descansar y no genere resultados. Eso ha sido fruto de la gran tecnología y evolución de los sistemas bancarios y de la globalización que ha habido de los negocios. De hecho, de esa globalización seguramente muchos de los 55 oyentes que estamos teniendo en este momento en la webinar que tengan una tarjeta de crédito internacional pueden realizar compra y venta de acciones de cualquier empresa, entrando en cualquiera de las bolsas o operadores en donde se pueden realizar compras de acciones de la empresa. Eso hace de que, bueno, la situación de la globalización ha sido tal que es una dinámica que ha llevado a todas las ciencias, a todas las técnicas y también a la contabilidad como técnica de información, a llevar a que haya tenga un cambio drástico en todo lo que es. Yo cito a Thomas Friedman en su libro La Tierra es plana, que me parece, lo recomiendo para leer, para los que les gusta leer, el fenómeno de la globalización, ¿no? Es un fenómeno que se da y es tan absurdo como tratar de tener, como tirarle piedras al amanecer. Se va a dar, se está dando, se va a dar independientemente de lo que nosotros hagamos. Cualquiera de nosotros hoy, repito, tiene acceso a información o a la posibilidad de adquirir acciones de cualquier empresa. Entonces, nace la necesidad de que estos inversionistas o todo el mundo tenga necesidad de la información. Nadie va a estar comprando, no sé, alguna de las .com que cayeron hace 10, 15 años, porque saben de que los estados contables de esas empresas hoy dan pérdida, o va a comprar acciones de empresas donde puntualmente no le dé por lo menos una lectura a la información. Entonces, ¿qué pasa? Se aparece la necesidad de información y aparece el que estábamos preparando información todos de distinta forma y la necesidad de estandarizar la información, que todos cuando nos estemos refiriendo a cash, a la caja, estemos poniendo ahí el dinero líquido que es propiedad de la empresa, para citar un ejemplo. Entonces, esa necesidad de información nace y se materializa con el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que fue uno de los primeros pasos, fundado por allá por el 1973 con organizaciones profesionales. Es importante recalcar esto: organizaciones profesionales de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera, México como país de Latinoamérica, que comenzó a redactar normas a los efectos de que los profesionales pudiéramos tener en determinadas formas de elaborar la información, para que se estandarizara la información y la forma de cómo se iba a leer los estados contables, los estados financieros de las distintas empresas. Esa organización inicialmente fue mutando, fue creciendo, y actualmente se llama la International Accountant Standard Board, que la pueden identificar buscarla en Google, y en donde ustedes pueden ver toda la evolución que ha tenido. ¿Por qué? Porque señalo que, y lo digo, que para que todos ustedes lo puedan ver visualmente, el primer libro de normas internacionales de contabilidad no tenía un espesor más grande de un par de centímetros. El devenir, el fenómeno de crecimiento, la evolución, el volumen de los negocios, todo ha llevado que hoy, por ejemplo, estamos hablando de que la última versión del que tuve en mi mano, porque ya hoy por hoy no utilizo más versiones impresas, estábamos hablando casi de un libro que tenía unos 8 centímetros de ancho, con papel de Biblia, así extremadamente fino.
eso ha hecho también de que por una razón de costos hoy esté disponible en la versión online o en PDF que lo pueden bajar de cualquier lado. Es decir, el, la estandarización, para que ustedes lo vean visualmente, ha cambiado y ha evolucionado. ¿Por qué? Porque el devenir de los nuevos negocios, las necesidades de información, la profesionalidad con la cual este organismo está haciendo y emitiendo las normas internacionales de interpretación financiera ha hecho de que aparezcan muchas. Y ahí, en ese sentido, hoy hay un acuerdo en cuanto por ejemplo, el léxico o la normativa con la cual con el texto o la forma de la cual tenemos que hablar, porque hoy hablamos de normas de interpretación internacionales de interpretación financiera y incluye un todo que nace con lo que es el marco conceptual, en donde esta organización da una idea de cómo se van a elaborar las normas internacionales de contabilidad, que fueron las primeras emitidas por este organismo y que aún hoy siguen vigentes, o las que a lo largo del tiempo fueron modificadas, porque existe una revisión permanente de estas normas. Existen también interpretaciones de estas normas a los efectos de aclarar determinadas dudas. Finalmente hoy existen lo que se llama normas de las NIF, normas internacionales de interpretación financiera, que son propiamente dichas. Pero todo ese conjunto, no solo las NIF, sino que las NICs anteriores, las interpretaciones de las NICs y las interpretaciones de las NIF, más el marco conceptual, es lo que hoy se da por entendido en el mundo de los negocios internacionales como las normas internacionales de interpretación financiera. Es solamente una cuestión de léxico, fruto de que desde esa evolución que ha tenido el mundo y la elaboración de estas normas de interpretación financiera. Ahora, permítanme mostrarle a ustedes este mapa que me resulta muy interesante, que lo pueden ver en la página donde se emiten las normas, que es todos los países que están pintados de azul son aquellos que tienen como obligatoria las normas internacionales financieras. Obsérvese que es la mayoría del globo terráqueo, ¿sí? Y verán que está casi en su totalidad Europa, Oceanía, algunos países de Lejano Oriente, África. En Latinoamérica, en las Américas tenemos a Canadá, a México y todo Sudamérica excepto Bolivia y Paraguay, que inclusive tengo entendido que están evolucionando también hacia este tipo de normas. Y acá es un tema importante que me gustaría mencionarles a ustedes. Como verán ustedes, Estados Unidos no forma parte de este colegio, de esta normativa, y tiene sus propias normas, lo que se llaman las US GAAP, que tienen que ver como el tratamiento contable que tienen que dar las empresas que tienen sitio o son propiedad de Estados Unidos. Eso hace que el mundo, si se quiere, esté dividido en dos tipos de normas, las normas, las NIF por un lado y las US GAAP por otro, y que obviamente tienen tratamientos distintos y que conceptos, definiciones, valoraciones, hacen de que, por ejemplo, como suele pasar en algunos casos en algunas empresas, sus resultados presentados en uno de los países o en otro es distinto, atento al cumplimiento de las normas. Recuerdo claramente el caso, por ejemplo, de Telefónica España, que en Madrid, en la Bolsa de Madrid, presenta los estados de acuerdo a NIF y en Estados Unidos de acuerdo a US GAAP, y el resultado es distinto. ¿Por qué? Porque, bueno, existen tratamientos distintos, todo lo que tiene que ver, son varios, pero me viene ahora a colación un par de ejemplos, todo lo que tiene que ver con el tema previsional de los empleados o la determinación de las provisiones por pasivo. A modo de ejemplo, por ejemplo,
el tratamiento, por ejemplo, de las aerolíneas, de las famosas millas. Quizás muchos de ustedes está afiliado a una OneWorld o alguna de estos millas que generan las aerolíneas. Bueno, en una normativa el pasivo se considera solamente cuando se usa, en el otro se considera como un pasivo probable y se cuantifica la contingencia del uso, porque bueno, quizás muchos de ustedes tengan las millas pero no las usan, o existe una restricción en cuanto a la disponibilidad de uso de esas millas. Entonces, el pasivo no se debe tomar como la totalidad de las millas que deben volar las aerolíneas, sino que se toma con un cálculo probabilístico. Esos dos son ejemplos que llevan a esto de que tengamos normativas distintas y por ende determinación de pasivos distintos y por ende resultados distintos. Eso hace a que es algo importante que debemos entender en cuanto a los profesionales, el ámbito de aplicación que tienen los profesionales trabajando por esto. Porque existen como 5 ámbitos de aplicación de normativas o de tratar la información distintas. Uno, lo que tiene que ver con la específica. Quizás muchos de ustedes tengan la experiencia de trabajar con empresarios propietarios, eso que ocurría antes, en donde su concepto va más allá del concepto de lo devengado o principios tales como la formación de provisiones, etcétera, etcétera, y su concepto tiene que ver con el cash, y te van a decir muchas veces cuánto es lo que tengo en caja y es lo que gané. Por otro lado, a veces las normativas fiscales son otro ámbito de aplicación en donde no necesariamente coincide con la normativa legal o profesional. Existen exoneraciones o incentivos fiscales que necesariamente son distintos, y en muchos países nosotros partimos de un balance contable de acuerdo a determinadas normas y le ponemos más o menos los ajustes fiscales que están permitidos en ese país y hacen al resultado fiscal, y eso hace a la aparición del concepto de impuesto diferido, que es tratado en una norma internacional de contabilidad en cuanto a la generación de diferencias permanentes o diferencias transitorias. Pero también por ahí los profesionales nos encontramos muchas veces en ámbitos de aplicaciones legales. Pasó en mi país en donde las normas internacionales de contabilidad eran obligatorias desde el punto de vista profesional, es decir, quienes pertenecíamos a la colegiatura de contadores públicos y administración, estábamos obligados a el determinado cumplimiento de determinadas normas en el marco temporal, pero legalmente no estábamos obligados a esto. Fue a partir de hace unos varios años ya, en donde legalmente, es decir, ya más allá de pertenecer o no a una agremiación, legalmente estábamos obligados a cumplir con las normas internacionales de contabilidad. Y eso hace que muchas veces uno tenga que estar con esto de la teoría de los sombreros, poniéndose el sombrero que corresponda para ver cómo actúa. Y a su vez, el último de los ámbitos de aplicación tiene que ver con la formación individual. Esto que hoy ustedes están haciendo acá, interesarse por este tema de las normas internacionales de contabilidad, es uno de los elementos de capacitación, en donde denotan la necesidad del conocimiento de estas normas para su formación individual profesional. ¿Por qué? Porque la dinámica, como les explicaba, de la emisión de normas muchas veces es más rápida que, por ejemplo, la respuesta que da el ambiente profesional o el ambiente legal. De hecho, por ejemplo, en mi país nosotros utilizamos las normas internacionales de PYME en su primera versión, y hoy ya hay una versión actualizada de las pymes que
legalmente no es obligatoria, pero que quienes profesionalmente tenemos la formación como parte de nuestro ADN, ya conocemos las diferencias entre una y otra. Y así esta es la dinámica que tenemos en el concepto de normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque constantemente se están actualizando y el organismo que le mencionaba está emitiendo nuevas normas y está diciendo desde cuándo es su aplicación que tiene que ver con el nivel de profesional, pero a veces no tiene que ver con lo legal. Ahora, cuando tuvimos este desafío en EAL de tratar las normas internacionales de interpretación financiera, les decíamos que son muchas y muy variadas, algunas que tratan de aspectos específicos de una actividad en específico industrial, de una característica de negocios puntuales, y otras que tienen que ver con a demandas o necesidades que han aparecido. El desafío inicial que nosotros nos planteamos fue, plantear cuáles de estas normas íbamos a abordar en un curso de introducción o de conocimiento de normas internacionales de contabilidad. Decidimos empezar por lo que le decíamos, el marco conceptual, que lo mencionábamos como una de las partes integrantes de las NIF, por su importancia, ¿no? Allí, y es algo que es rico, por así decirlo, profesionalmente, porque el marco conceptual establece la base y los conceptos y los principios sobre los cuales se deben redactar, es decir, datan de mucho tiempo, su primera versión fue redactada en 1983, y hace de que las normas internacionales de contabilidad siempre estén tomando como fuente este marco conceptual, y los profesionales que actuamos en esto frente a la ausencia de algo redactado en específico, nos debemos remitir a este marco conceptual, en donde la idea de este marco conceptual es donde se establecen los principios fundamentales de las normas de interpretación financiera. Y esto es muy importante. Todos los países que estamos en azul, por así decirlo, si no está redactado algo en específico, debemos ir al marco conceptual. En los países en donde no aplican las normas, las NIF, ante la ausencia de algo escrito, tienen la libertad de cómo actuar. Y esto le da una garantía de coherencia de las normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque el marco conceptual es lo que guarda que trabajemos o interpretemos o que nos dé una determinada seguridad todas las normas internacionales de contabilidad. El objetivo principal de estas normas es proporcionar información útil para los usuarios en el proceso de toma de decisiones, en donde, ahí es lo que estaba mencionando, el objetivo principal es toma de decisiones, que tiene la característica de estar coherente con lo que son las hipótesis fundamentales, que son el concepto de empresa en marcha y el concepto de lo devengado. Las características que tienen este marco conceptual tienen que ver con la comprensibilidad, la relevancia de la información, la fiabilidad de la información y la comparabilidad de la información. Toda la información tiene que tener esta característica, ser fiable, comparable, comprensible y relevante para definir de esta forma los elementos patrimoniales de la empresa, de forma tal de que reconocer esos elementos patrimoniales, ya sea activos y pasivos y patrimonio, y que todos tengan un criterio de valoración única. Frente a un mismo, a un evento de activos, nos vamos a comportar en forma coherente con de forma igual que con el resto. Por otro lado,
espero que haya quedado claro ese concepto. Al final vamos a tener rondas de preguntas para ustedes. La otra norma que elegimos para abordar en este curso fue el de adopción de las normas por primera vez. Esto es un tema importante porque, bueno, en algún momento, ya sea que las empresas legalmente, por normativa, porque todos los países se han incluido, tienen que dar este paso. A veces, muchas veces están las normas y las leyes en los países están en función de volumen de venta, ese determinado volumen de venta son obligatorios a empresarlos de acuerdo a normas internacionales de contabilidad. Y entonces es un fenómeno muy particular el tema de la adopción por primera vez de las normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque hay que establecer cuáles son el marco temporal en donde nos vamos a ubicar, y tenemos ahí en este caso dos ejercicios. En este caso estoy planteando ejercicios anuales como ejemplo, en donde, bueno, el primer ejercicio donde vamos a incluir las normas internacionales de contabilidad, hacen de que deba sobre el ejercicio anterior, y por esto de lo que hablábamos del marco conceptual de la comparabilidad de los valores, hacer una reconciliación de los resultados y aplicar los principios contables en las normas de acuerdo a las normas de interpretación financiera, y ver cuáles eran los principios que la empresa estaba aplicando anteriormente. Eso claramente la normativa nos da lo que se llaman los 5 pasos que tienen que ver con identificar, en primer lugar, valores no admitidos por las normas internacionales de contabilidad. El segundo paso es identificar la ausencia de registros de activos y pasivos. Sobre todo esto vamos a hablar en el curso, que después de identificado qué sí y qué no, tratar de exponerlo correctamente, y que esa determinación del patrimonio a través del flujo de activos y pasivos, que tenga una correcta evaluación y medición para poder ser presentados. Y finalmente, revelar en el quinto paso todo lo que estamos haciendo. Porque uno de los temas más importantes que hablamos de la normativa o del marco conceptual, que era lo que estábamos viendo antes, es el no escatimar en la información, y eso nos lo da el marco conceptual. Revelar, escribir cómo realizamos este proceso de adopción de normas internacionales de contabilidad por primera vez. Abordaremos esta norma por la característica de su importancia. Otra norma que abordaremos será la NIC 2, NIC. Obsérvese la nomenclatura, pero recuerden lo que les dije al principio. Todas hoy, de acuerdo a la convención, son normas de interpretación financiera. Abordaremos la NIC 2, que es la que se refiere a inventarios, a las existencias, de acuerdo al idioma con el cual a la versión mexicana de la traducción del español o la versión española. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de inventarios es relativamente importante para empresas de industrias y empresas comerciales. Abordaremos en esta norma el alcance de esta norma, cuál es el principio básico, cuál es el tratamiento de referencia alternativo que tiene esta norma. Esta característica de tratamiento alternativo y de referencia es algo que se repite en todas las normas. La norma te dice cuál es la referencia sobre la cual se puede actuar, o te da un camino alternativo para poder utilizarlo. Ampliaremos sobre los conceptos de costo de adquisición y costo de conversión. Veremos exactamente qué está excluido como costo de adquisición o costo de conversión, y qué no integran parte de los inventarios, y hablaremos sobre lo que tiene que ver con las fórmulas de costeo. Quizás muchos de ustedes recuerden aquellos LIFO, FIFO,
precio promedio ponderado. Bueno, hay algunas normativas hoy específicamente que algunas fórmulas de costeo no están emitidas, que para ser puntual y a darle un adelanto del curso, el LIFO hoy no está admitido como un criterio de fórmula de salida de costeo. Abordaremos también la NIC número 1, que tiene que ver con la presentación de los estados contables, ¿sí? Y acá nos pareció esta NIC muy relevante porque aquí se establecen claramente las bases, cómo se tiene que presentar estos estados contables, la información que debe brindar la empresa, asegurando la comparabilidad tanto con la propia empresa como con sus periodos anteriores o con otras empresas. Y observen, y tomo como casual la palabra comparabilidad, que fue uno de los puntos que yo mencioné en el marco conceptual. Esto es lo gratificante de estar del lado de las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? La consistencia, la coherencia que tiene toda esta normativa. Bueno, veremos en esta NIC número 1 cómo están compuestos los estados financieros. Y hoy, por ejemplo, esto es importante mencionarlo, hoy hablamos de estados financieros no solamente de los estados contables de la situación financiera y del estado de resultado o el otro resultado integral del periodo, sino que también hablamos del estado de cambios de patrimonio, del estado de flujo de efectivos y de las notas, en donde se debe poner las políticas contables, cuál es lo significativo que utiliza la empresa y cómo se informa esa política de la empresa. Recalcar este concepto, situación financiera, estado de resultados, el famoso ORI, el estado de cambios de patrimonio, antes denominado evolución de patrimonios, el estado de flujo de efectivos, que es importantísimo en el devenir para saber la situación financiera de la empresa, y las notas. Recuerden que las notas forman parte de los estados contables. Si hoy ustedes reciben un estado de situación financiera, un estado de resultados y no tiene notas, es información escasa, imparcial y incompleta, por así decirlo, ¿sí? Las notas, todo el cuerpo de estados contables tiene todos estos puntos. Entonces, hablaremos sobre ellos, de qué hay que poner y qué no, qué es lo que va incluido en cada uno de estos estados que componen el estado de los estados financieros. Luego abordaremos la NIC 7, de estado de flujo de efectivos, porque obviamente volviendo al concepto de propietario empresario que hablaba al principio de la webinar, el efectivo, más allá de lo devengado, sigue siendo un elemento importantísimo en el conocimiento del estado de una situación de una empresa. Yo siempre recalco que vender mucho vender mucho y ganar no significa tener efectivo. Si yo vendo y no cobro, no tengo efectivo, ¿no? Bueno, ese tema está puntualmente tratado en la NIC número 7, en donde se habla de este formato de estado de flujo de efectivos, en donde nos dan alternativas. Veremos cuál es el objetivo de este estado de flujo de efectivo, la definición de efectivo que vamos a tomar, cómo categoriza esta norma las distintas actividades que lleva la empresa, es decir, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación, cómo me estoy financiando, con fondos propios, con fondos tomados por la entidad, en qué estoy invirtiendo, el concepto de qué son actividades de inversión, aquello que estoy obteniendo activos a largo plazo, y cuál es la generación de las actividades de operación propias de la empresa, que son las fuentes de ingresos y los egresos que tiene en su operativa normal. Veremos las alternativas de cómo presentar este flujo efectivo que nos ofrece la NIC, nos da un tratamiento de referencia, un tratamiento posible, por así decirlo, el método directo, en donde se presentan por separado las actividades de cobros y pagos de los rubros brutos, y el método indirecto, en donde
partimos de la ganancia y vamos a ir restando valores de transacciones no monetarias y las distintas después variaciones de los rubros de efectivo, de forma tal que inclusive en la modalidad de foro que tenemos, en todos estos NIC, perdón, y les comento, hay casos en los cuales vamos a hacer, ustedes tendrán una ficha técnica, tendrán casos para realizar, tendrán una interacción conmigo preguntándome y planteando las propuestas de soluciones en donde las iremos corrigiendo, y también habrá lugares de foro de debates en donde, por ejemplo, uno de los debates que vamos a tener luego de realizar un flujo de efectivo de una empresa, de un caso que les voy a plantear, veremos cuál de los dos métodos directos o indirectos ustedes se sienten más cómodos o interpretan mejor la realidad. Entonces, en definitiva, una vista somera de las normativas, de las normas que vamos a ver, estas 4, el marco conceptual, las NIC, la primera interpretación, la presentación de los estados contables y del flujo efectivo, para que ustedes tengan una idea de cómo vamos a ir abordando este nuevo fenómeno que ocurre ahora en los negocios internacionales. Espero que haya sido mi presentación en unos 40 minutos, o sea, dentro de lo que teníamos establecido. Les agradezco vuestra atención y espero encontrarlos en nuestra escuela de negocios. Y ahora daré apertura a las preguntas que ustedes deseen hacerme. Ok, buenos días. Aleli Sesma desde México me decía muy buenos días. Buenos días a todos, y bueno, estoy abierto a lo que ustedes quieran preguntarme en la medida de estos 10-15 minutos que nos quedan restantes de esta webinar. Lo pueden hacer a través de la webinar en lo que se llama ahí preguntas, ingresan y bueno, adelante, me preguntan lo que ustedes deseen. Y yo les trataré de responder. Así que les escucho, estimados. Aquí me está preguntando ¿qué material o ebook escrito nos sugiere para revisar para parte de estudio? Bueno, en la primera ficha, Aleli, gracias por tu consulta. En la primera ficha sugiero algunos libros para leer. Del cual citamos, hay un autor colombiano, Barrientos, que es muy bueno, hay normas de Amat Oriol, español, que son muy buenas, y después obviamente están las normas directamente sobre las cuales vamos a trabajar y las interpretaciones sobre las cuales vamos a trabajar, que están en la página web de este organismo de este organismo del IFRS, en donde ustedes la pueden bajar o las pueden comprar electrónicamente y las pueden leer a través de ebook. Pero esto demanda obviamente mucho tiempo, ¿no? Nosotros elegimos 4, pero hay mucho por hacer. Por leer, por así decirlo, más obviamente las fichas técnicas en las cuales yo les voy a subir en la medida que estemos evolucionando en el curso, que tiene 4 semanas, unas fichas técnicas donde abordamos lo principal de cada una de estas normas internacionales de interpretación financiera. Bueno, buen día, me dice, ¿la explicación de las NIF serán en Business School? Sí, tenemos foros para eso, la haremos en el curso y bueno, los estudiantes me harán las preguntas que crean necesario, luego la lectura de las fichas técnicas y discutiremos sobre ellas y nos haremos conocimiento de las mismas con el debate, con el foro de debate que tenemos en EALDE, ¿sí?
Estoy teniendo un problemita. A ver, otra pregunta. Cristian me pregunta, según las NIF, sí, Cristian, sí. Cristian, sí. Pero obviamente debes revelarlo en las notas. Para ello tenés que tener cotizaciones e información sobre ese nuevo valor que hoy en tus libros figuran como valor cero, ¿no? Sí, Aleli, Aleli, sí, va a haber material obviamente disponible. Tú vas a ingresar al foro, vas a participar en este foro. Al abrir el foro tendrás las fichas técnicas, el caso para discusión, la bibliografía recomendada y ese material será disponible para ti, lo vas a bajar, a tu laptop personal. Vas a acceder, te repito, Aleli, a este material a través del foro, ¿verdad? Son fichas técnicas en donde vamos a estar abordando esto. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé por qué, pero... Cristian, ya te respondí. Laura, me dice que me escucha correctamente. Ah, no, este es un llamado al inicio. Bueno, la otra pregunta que estaba acá, ya la contesté. Esta también. Esta también. Bueno, quien me está preguntando respecto a las NIS reconoce las operaciones que se consideran híbridos de capital, ejemplo, deudas subordinadas. Hay una norma en específico que tiene que ver con todo lo que es la normativa de empresas subordinadas y consolidadas, y inclusive hay una normativa en específico respecto a la consolidación de los estados contables de distintas empresas. Esto tiene que ver, por ejemplo, estimado amigo, con lo que hoy pasa con muchas de las multinacionales. Hoy muchas multinacionales, supongamos, pueden tener una veintena de empresas en distintos países, y no necesariamente la sumatoria de los estados de resultados es la sumatoria del estado de resultado de toda la casa matriz, porque hay operaciones entre ellas que se deberían anular. Hay una norma en específico que aborda ese tema, no será una de las que abordemos, pero sí, bueno, si existe interés, podemos escribir al respecto. Carolina Castillo, las normas que se toman en cuenta respecto específicamente en el país, sí, la NIC 2 es la vigente en México. Sí, Colombia, me comentan aquí, sí, Colombia, obviamente, sí, sé que las NIF la están utilizando. Es más, lo señalo, creo que Colombia es uno de los líderes en este tema en su momento, ¿no? Bien. Bueno, me está pidiendo algún comentario respecto al tema de arrendamientos. Bueno,
con gusto lo podemos abordar al tema. Ahí está el tema del arrendamiento operativo, lo que nosotros denominamos lisa y llanamente el alquiler, y está el arrendamiento financiero, en donde ahí el tema es distinto porque estamos hablando del caso de leasing, en donde al final del periodo del periodo del contrato nos hacemos propietarios de la cosa. Es todo un tema en específico y para abordar más adelante, en específico. Sí, Susan, vi en el mapa que no forma parte de las NIF Honduras. Bien, te comento, Susan, este mapa es actualizado por el IFRS, que es el organismo que citaba, en donde está poniendo constantemente los países en los cuales se están incorporando a las normas. Entonces yo tomo esa fuente, quizás habría que ver por qué el IFRS no tiene Honduras. Pero si están... Bueno, ejemplos a las notas del estado financiero sí lo podemos dar y lo podemos volcar en el curso, no habría problema. El seminario Jamie dura 4 semanas. Jamie y Leticia dura 4 semanas. Y abordaremos esto. Respecto al inicio, te solicito, Freddy, consultes con la escuela, porque tenemos distintas fechas, y obviamente respecto al costo también te pido hables con ellos. Yo soy docente, no manejo ese tema. Bien, estoy viendo que he respondido todas las preguntas, a ver si hay alguna más. Bien. Queridos alumnos, a Freddy, a Jamie, a Cristian, a Leli, Susan, Oscar, que estuvo por ahí también preguntándome, Carolina. A todos les agradezco vuestras preguntas. Este es un poco el enfoque de la escuela, y en particular de quien les habla, de tratar de responder y estar constantemente interactuando con ustedes. Sería para mí un enorme placer poder encontrarlos en este curso, en donde, repito, abordaremos estas 4 normas: marco conceptual, presentación, adopción por primera vez, inventarios, estado de flujo de efectivo y implementación de las normas. Doy ahora, les doy a todos ustedes, a las 56 personas que están escuchando esta webinar, el agradecimiento por participar, el agradecimiento por escucharme, y repito, será para mí y para toda la escuela un placer poder contar con ustedes en esta formación. Así que gracias a todos. Y estoy dando por finalizada la webinar. Todos ustedes, si dejaron su correo electrónico, van a recibir el link en donde van a poder volver a escuchar esta webinar o transferirlo a otras personas. En nombre de la escuela y en nombre propio de Enrique Barla, les agradezco a todos y hasta pronto.